pantalla. Ok, hermanos. Me toca a mí el siguiente estudio acá en Primera de Pedro, donde vemos en esta carta el anhelo de Pedro, animar a esos cristianos, pasando dificultades, y lo que es su tema en capítulo 3 y capítulo 4 es el tema de persecución por el mundo. Y, y sobre todo, Pedro quiere animarles a seguir adelante. Y ese es el lema, ánimo para seguir adelante. Sí o sí, vamos a seguir adelante, ¿sí? ¿Cierto? No queda otro, tenemos que seguir adelante, pero queremos hacerlo en la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que andamos con ánimo, que no el desánimo quita de nosotros el gozo del Señor, no nos permite ser los testigos en este mundo, personas que tienen una esperanza viva, que los demás pueden ver y nos da la oportunidad para compartir con ellos la razón por nuestra esperanza. Si andamos desanimados en nuestra fe, el enemigo ya ha ganado. No podemos ser usados para honrar al Señor en este mundo. Y la verdad, tenemos muchas razones para estar animados. Lo que vemos en nuestro pasaje, donde estamos en el contexto, el desafío de una vida perseguida, pero Pedro en versículos 7 a 11 son versículos bien prácticos, donde él nos permite ver el cómo podemos seguir adelante, animados. ¿Cómo seguimos adelante aunque las circunstancias de nuestras vidas no son perfectas? Alberto, hermano, tu trabajo es una pesadilla, pero aún en medio de eso, el Señor quiere que tú sigas adelante animado. Cada uno de nosotros tenemos algo que estamos enfrentando, sea persecución de los demás o no. Pero Dios quiere de nosotros, quiere una perspectiva de esas cosas, y Él nos ha dado herramientas que nos permite andar animados. Y vamos a ver, hay tres cosas que que necesitamos para poder seguir adelante bien, animados, ¿ya? La primera cosa es seguimos adelante animados, enfocándonos en nuestras realidades eternas. Y ese siempre es el desafío de las escrituras. No tenemos, por otra parte, solamente la Biblia nos da una perspectiva eterna. Hay muchas cosas que
donde tomamos decisiones basadas en las realidades de nuestra vida, nuestro trabajo, la economía, relaciones personales, lo que sea. Pero Dios siempre quiere llevarnos a ver todo desde una perspectiva eterna, que somos en Cristo eh, más que nuestros problemas. Somos en Cristo más que nuestras tentaciones. Nuestra identidad está en Él y en el futuro que es seguro en Él. Esta gran salvación que tenemos en Cristo. El pasaje comienza con esta frase: mas el fin de todas las cosas se acerca. Pedro desde el comienzo, en medio de hablar de la persecución y del sufrimiento como resultado de seguir a Cristo en este mundo, decir no al pecado, decir no al mundo, decir sí a la vida espiritual, lo que vimos la semana pasada, todo eso, él dice, se acaba, el sufrimiento se acaba, la persecución se acaba. Y él dice que este no va a ser nuestra realidad para siempre. Hay algo más que define quién somos. Entonces, cuando él dice todas las cosas, el fin de todas las cosas, en el contexto, él habló de nuestra lucha con el pecado, de la persecución del mundo, en general, nuestra vida en la carne, es decir, nuestra vida en este mundo, se acabará. Si Cristo vuelva pronto o no, y necesitamos entender que los que recibieron las cartas de Pablo, de Pedro, ellos tenían en su mente que Cristo iba a volver en su vida. En Primera Tesalonicenses, Pablo habló de esta iglesia, una iglesia muy joven, pero él dijo que ellos andaban con una expectativa del regreso de Jesús. Y afectó su comportamiento, su perspectiva en general de la vida. El arrebatamiento puede suceder en 5 minutos o puede ser después de nuestra muerte. Pero sea el regreso del Señor al aire o el fin de nuestra propia vida, la verdad no queda mucho. Y lo que realmente nos espera es una eternidad. Entonces, la primera cosa que Pedro quiere en hablar de este tema, de la persecución y cómo enfrentamos la persecución, cómo seguimos adelante animados, la primera cosa es necesitamos poner en perspectiva nuestra situación actual con la eternidad. Yo sé que quizás estás pensando, pero James, yo tengo que vivir ahora, tengo que vivir en este mundo ahora. Es cierto, pero la cosa cambia, el ahora cambia cuando tenemos claro lo que nos espera. Y necesitamos volver al comienzo de nuestro estudio en capítulo 1, de vivir en luz de quién somos en Cristo. Pedro comienza su carta, recuerden, hablando de esta gran salvación que tenemos en Cristo. Y yo quiero leer esos versículos para enfocar en el regocijo. Como Pedro, bueno, mira, Jesús, ¿recuerdan en Juan capítulo 21?
Jesús dijo a Pedro que él va a terminar su vida mal. Él le contó claramente, Pedro, al fin de tu vida, tú no vas a tener control de cómo mueres. Tú vas a terminar mal. Entonces, Pedro vivía con esta realidad, sabiendo que él iba a morir por Cristo. Él va a sufrir el costo, el último costo de seguir a Cristo en este mundo. Va a perder su vida. Pero mira cómo habla Pedro. Versículo 3 del capítulo 1 en adelante dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer nuevo a una esperanza vida, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible. Todo en esta vida es corruptible. Lo que tenemos en Cristo es incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, que está acercando, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Esa es nuestra realidad. Para que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberlo visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. La palabra traducida regocijáis grandemente en versículo 6 y en versículo 8, literalmente significa saltar con gozo. Es un gozo, hermanos, yo creo que pocas veces en mi vida, para ser honesto, he tenido este tipo de gozo. Porque yo puedo comparar mi gozo. Ustedes pueden hacerlo también. Y quizás pueden acordarse de momentos de gozo que son para saltar. Uno no puede mantener adentro lo que es el resultado de este gozo. Yo he hablado de eso antes, pero se aplica a esta situación. El gozo, cuando mi mamá falleció, yo tenía 18 años, estuve al lado de su cama. Yo vi a ella hacer su último respiro. Y yo comencé a llorar incontrolablemente. Pero no fue lágrimas de tristeza, fue lágrimas de gozo, porque como Pedro habla acá de la gran salvación, la realidad de mi salvación, la realidad de mi salvación, de la salvación de mi mamá, me golpeó fuertemente, porque yo sabía, sin lugar a dudar, que en este momento, cuando yo vi a mi mamá hacer eso, ella pasó, quedó un cuerpo, terminó su sufrimiento. En este instante estaba en la presencia de Cristo. Y esta verdad me golpeó. Yo no pude
pararme de llorar. Eso es lo que Pedro está hablando. Dios permitió a Pedro saber de su fin, que iba a terminar mal. Pero a pesar de eso, Pedro tenía su enfoque en más allá de este momento. Nosotros no sabemos cómo vamos a terminar, bien o mal, pero tenemos la misma esperanza que Pedro, que él expresa acá. Entonces, más el fin de todas las cosas se acerca. Comienza con esta frase, es decir, pon en consideración en tu evaluación o tu circunstancia que vives, las pruebas que son tuyas, piensen en el hecho que todas esas cosas se acaban y se acerca esta gran salvación en Cristo. La segunda cosa, acá. La segunda cosa que él menciona es seguimos adelante animados como permaneciendo en Cristo. Él dice, porque más el tiempo, el fin del tiempo se acerca y dice, por lo tanto, sed pues prudentes y de espíritu sobrio, mira, para la oración. Para la oración. La palabra traducida, oración, literalmente es plural, es oraciones. Estamos hablando de un estilo de vida, de orar. Y la oración es principalmente cómo pertenecemos en Cristo. Juan capítulo 15, recién leí Juan 15 y leyendo versículos, capítulos 13 a 17, es muy importante esos capítulos, son el último noche que Jesús tenía con sus discípulos antes de su muerte. Y él quiere prepararlos para lo que viene y su futuro ministerio. Y capítulo 15 es clave. Dice, ustedes no pueden hacer nada si no permanece en mí. Nada, nada. Entonces, él dice, lo que sea en este mundo, tenemos que pertenecer en Cristo. Sí o sí. Si vamos a producir fruto, o hay algo que es un beneficio para los demás o para el reino de Dios, tenemos que mantener esta comunión con Cristo. Él es la vid, somos los sarmientos. No podemos ser separados de fuente de nuestra vida, la fuente de esta vida espiritual que Dios nos llama a vivir. Todo depende de permanecer en Cristo. Y él dice algo interesante, nos da como dos actitudes necesarias para poder, mira, hermanos, yo anhelo ser un hombre de oración. Yo quiero ver que mi vida sea más constante en este área. Y yo estoy pensando mucho en esos versículos y este versículo 7, de actitudes que son necesarios para poder tener una vida de oración. Dice, para la
las oraciones, es decir, para andar conectado con Cristo. No solamente en un momento de despertar la mañana, quizás de dar gracias al Señor por el día, pedir que me ayudes este día, o quizás dar gracias al Señor por las comidas, o terminar el día dando gracias a Dios por el día y orar por algunas personas. No, estamos hablando de una actitud de oración a través del día, desde la mañana hasta la noche, que oramos sin cesar. Es la idea, orar sin cesar. Y él ocupa dos palabras interesantes para decir, eso es lo que es necesario para poder tener este tipo de vida de oración que necesitamos para poder seguir adelante animados en esta vida, para poder manejar las pruebas de la vida, las persecuciones si hay. Uno es ser prudente. La idea de esta palabra es un equilibrio de la vida, dominio propio, las pasiones bajo control. Recuerden, en capítulo 4, versículo 2, habló de las pasiones humanas que eran parte de nuestra realidad, que nos controlaron antes de convertirnos a Cristo. Y dice, ya pasó el tiempo para eso. No necesitamos poner nuestra mente en nuestra santidad, en lo que agrada a Dios. Tenemos otro propósito de la vida, no es solamente agradar a nuestros placeres personales. Ser prudente es uno que, bueno, junto con ser sobrio o lúcido, es el opuesto de ser embriagado con el vino. Ser sobrio es uno puede pensar claramente, no está bajo control del alcohol. ¿De qué está hablando acá? ¿Qué necesitamos? Yo creo que lo que Pedro está diciendo es para poder orar, o lo que necesitamos para animarnos a orar más, es una actitud hacia la vida donde entendemos, estamos en algo bien serio. Mi vida es importante. Mi familia tiene necesidades, hay luchas espirituales y mis realidades necesitan la ayuda de Dios, sí o sí. Yo necesito orar, la vida es importante, cómo vivo día por día, lo que hago es importante. Hay consecuencias por tomar decisiones equivocadas. Entonces, la realidad de la vida, cómo es en la lucha espiritual, en las tentaciones que hay, en las pruebas que hay de nuestra fe, todo requiere oración, requiere la humildad que se acerca a Dios y dice, Dios, ayúdame con eso. ¿No? Como una oración para todo el día, pero oraciones para las oraciones. Creo que en general está hablando de mantener esta comunicación con Dios todo el día. ¿Ya? Entonces, Pedro dice, enfrentamos
persecuciones, pruebas de la vida, con una actitud correcta, a través de una perspectiva correcta, una perspectiva eterna, y a través de nuestra comunión con el Señor, andando momento por momento con Él. Y otra cosa que sí o sí necesitamos, seguimos adelante animados, viviendo en comunidad. Dios nos creó para vivir en comunidad. Estamos hablando de la iglesia. La iglesia es un regalo de Dios. Necesitamos la comunión de la iglesia para poder seguir adelante animados. Si no tenemos la iglesia en nuestra vida, no es una parte de prioridad de nuestra vida, no podemos seguir adelante animados. Este mundo nos va a vencer. Tenemos que andar con Cristo, pero no solamente no es suficiente eso. Dios nos creó para vivir en comunidad. Él comienza por decir que hay una prioridad en esta comunidad. En esta comunión de la iglesia, la prioridad que Dios tiene para nosotros es amar uno a otro. Dice, sobre todo, prioridad, el enfoque principal, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. En el verano hicimos una serie de mensajes acerca de los unos a los otros. Y vimos que eso es como la iglesia debe funcionar. Los miembros sirviendo uno a otro, cumpliendo con sus responsabilidades de los unos a los otros. Esa es la obra del ministerio que Pablo menciona en Efesios 4. Los pastores capacitan para la obra del ministerio, para que los miembros del cuerpo de Cristo hagan el ministerio, obra del ministerio, que es principalmente cumplir con las responsabilidades de los unos a los otros. Y lo más importante es el amor de los unos a los otros. Pero mira, vivir en comunidad es complicado. Ya sabemos eso. Nunca ha sido fácil vivir en comunidad. Nunca va a ser fácil vivir en comunidad. Cada uno de nosotros tenemos cosas en nuestra vida que son molestosos para los demás. Pecamos contra nuestros hermanos. Hay personalidades que están en conflicto. Pero igual, Pedro dice, para poder seguir adelante bien, para poder enfrentar especialmente persecución, hay que vivir en comunidad. Mire lo que dice. ¿Cómo es este amor que debemos tener el uno por el otro? Es un amor que cubre multitud de pecados. ¿Cuáles pecados? Los pecados de mi hermano, de mi hermana. ¿Pecando contra quién? Contra mí mismo. Hermanos, vamos a pecar contra el uno y el otro. Vamos a decir cosas que es una ofensa para los demás. Vamos a hacer cosas, vamos a tener actitudes que los demás es molestosa. Tenemos que pedir perdón. La humildad siempre es la respuesta.
El orgullo siempre destruye esta unidad, pero tenemos que tener una actitud de entender que la comunidad es la voluntad de Dios, es importante, pero nunca va a ser fácil. Y para poder seguir adelante con mis hermanos, yo tengo que amarlos, yo tengo que cubrir su pecado, es decir, amarles a pesar de sus pecados. Vivir en comunidad significa a veces abrir nuestro hogar para los demás. Vivir en comunidad no es ver uno a otro una vez por semana, y ni podemos ver eso presencialmente, pero no es conectarnos una o dos veces por semana. No, este no es vivir en comunidad. Yo sé, están en cuarentena. No podemos invitar a personas a nuestra casa, pero está hablando de relacionarnos uno con el otro fuera del lugar de la iglesia, el edificio, la propiedad, en las vertientes, donde vivimos y invitar a personas a nuestra casa. Tampoco es fácil. Mostrar hospitalidad. Mire, dice, sed hospitalarios los unos para con los otros. Pero mire lo que añada, sin murmuraciones. Ay, este hermano, cuando invité a Adrián a mi casa, él me ganó en tren mexicano. Ah, qué molestia. No. No que es fácil abrir nuestro hogar a los demás. Es trabajo. Pero creo que Pedro está diciendo que necesitamos tener esta conexión uno con los otros a pesar de las dificultades de hacerlo. Y finalmente, vivir en comunidad exitosamente es solamente posible a través de los dones espirituales. Lo que hace posible amar uno a otro, servir uno a otro, abrir nuestro hogar, nuestra casa para los demás, es lo que provee Dios por los dones espirituales. Versículos 10 y 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es la multiforme gracia de Dios? Es la gracia de Dios de un don y otro don, tiene una capacidad distinta, sirve a la iglesia de una manera distinta. Necesitamos usar la herramienta que Dios nos da, que es usando nuestro don espiritual. Y Él pone los dones en dos categorías. Una categoría es el que habla. Otra categoría es el que sirve. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Algunos de nosotros tenemos dones espirituales que tienen que ver con hablar. Y los que tienen esta capacidad, debemos usar esta capacidad para explicar la palabra de Dios. Eso es lo que la iglesia necesita. Necesita las palabras de Dios. Dice que hable conforme a las palabras de Dios, ¿no? La palabra de James
pero la palabra de Dios. Eso es lo que sirve para animar a mi hermano. Es lo que sirve para ayudar a mi hermano a mantener una perspectiva eterna. Es lo que anima a mi hermano establecer una vida de oración. Y mira, el que sirve, que lo haga con su propia fuerza, no, por la fuerza que Dios da, el Espíritu Santo. Hay dones de servicio que edifica a la iglesia. ¿Para que ese es el fin de todo, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos? Amén. Entonces, Pedro está animándonos con esos versículos, son bien prácticos. Está diciéndonos cuán importante es nuestra perspectiva de la vida. Está diciéndonos cuán importante es mantener nuestro contacto con el Señor, la vida de oración. Y está hablando cuán importante es la iglesia en nuestra vida. Ninguno de nosotros vamos a seguir adelante bien animados sin la comunión de la iglesia. Bueno, hermanos, tiempo para conversar. Para responder a la palabra, ¿cómo te ha llegado esos versículos de 7 a 11? ¿Alguien? Ya, yo. Bueno, yo creo que lo que usted dice es siempre un desafío. El, el saber cuáles son nuestros dones y el ponerlos en práctica siempre demanda compromiso y también dedicación. Porque a veces es más fácil recibir que entregar. Y eso lo que decía es una muestra de amor. Hasta dónde yo estoy dispuesto en usar mis dones en beneficio de los otros. Entonces, cuando uno entiende que eso es parte de lo que el Señor desea, pues obviamente uno desarrolla o pone en práctica esos dones, pero obviamente cuesta. Pero al final, podría yo lo aplico así, es un acto de devoción hacia mi hermano por lo que yo recibo del Dios en mi vida. Ujú. ¿Mm? Bien. ¿Alguien más? Bueno, para mí es una tremenda hoja de ruta eh, personal para cada uno de nosotros. Primero, teniendo esa comunión con el Señor, buscando eh, el estar lleno del Espíritu Santo para poder ser guiado por Él. Y eso se logra a través de una humildad, de un espíritu contrito y humillado, y que busca la presencia del Señor de forma sincera, Ujú. reconociendo que somos pecadores, que somos faltos y que estamos llenos de falta diariamente. Y de esa forma, creo, dando ese primer paso, cada uno de nosotros podemos ser parte de un cuerpo en donde podamos ser de bendición y podamos ser bendecidos. Ujú. Y la comunión los unos con los otros se va a lograr en la medida que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte. No sirve tampoco estar tirando
una carreta, ¿no es cierto? Y los bueyes levantando polvo y tirando una carreta que no quiere andar. Así es que también nos invita a cada uno de nosotros para poder comprometernos con el Señor y buscar su presencia y buscar que Él nos entregue y nos revele su propósito para nuestras vidas, de tal manera, como dice Francisco, entender cuáles son nuestros dones para poder ser útil en la obra del Señor. Así que es una tremenda invitación, es un tremendo pasaje que a mí me deja con una tarea muy alta en lo personal para tener ese compromiso real con el Señor. Eso. Gracias, Daniel. La mejor cosa que podemos hacer mientras estamos relacionándonos uno con el otro, el mejor regalo que yo puedo dar a ustedes es un andar con Cristo. Es ser un hombre que ama a Cristo, que tesora a Cristo sobre todas las cosas. Este ancla en mi vida me permite ser una bendición a los demás. Y ese es el orden. El orden primero es nuestra relación con el Señor. Como uno de mis predicadores favoritos, Robert Cook, él tenía un dicho, dice, anda con el rey y sea una bendición. Anda con el rey y sea una bendición. Es así. Cuando andamos con el Señor, somos una bendición para los demás, nuestra familia, nuestra iglesia. ¿Quién más quiere comentar? Yo, pastor. Sí. Bueno, súper bueno el mensaje, muy práctico todo lo que se habla y claramente nos desafía a alinearnos a la palabra en cuanto a la oración, al amor entre hermanos, pero quería enfatizar mi comentario en el punto del hospedarse, del reunirse, y bueno, he tenido la bendición de estar con varios de acá sentados en una mesa, conversando, conociendo, pero claro, veo quizás la otra mitad de la pantalla y no he tenido esa bendición o ese privilegio. Y pienso que igual sería súper bueno, útil el tener la intencionalidad de poder reunirnos. Obviamente ahora está un poco complicado, pero en la medida de lo posible para lograr conocer a los otros. O sea, yo por ejemplo he estado con Adrián, con el pastor, con Panchito, pero el resto igual me gustaría también quizá en algún momento invitarlo a nuestra casa, que podamos desarrollar la hermandad de esa forma también, el amor cristiano y la edificación, porque al final de cuentas uno, como bien decía usted, solitario, no logra crecer, y al hecho cuando uno comparte con otros hermanos, uno se nutre de esos hermanos y uno también nutre al otro. Uno también, siempre hay palabras hacia los hermanos, hay situaciones en las cuales uno puede ser de bendición, y ese yo me lo llevo como desafío también, el hecho de ser intencional en ser hospitalario, al final. No esperar a que se dé una ocasión natural, quizás, sino incluso forzarla por amor, como decía acá, y de tal modo de poder cumplir esto que sale acá, que de seguro tiene un beneficio espiritual para todos, tanto para uno que lo hace como para el que lo recibe. Eso. Sí. Ya, ¿cuándo es posible? Debemos tener una prioridad para hacerlo lo más posible.
nunca es fácil, poner eso en tu horario ya bien estrecho, con qué haceres de trabajo, de familia, pero es esencial, es importante para poder animar uno a otro. Necesitamos este tipo de comunión. ¿Qué más? Yo quería, bueno, agarrándome un poquito de lo que dijo Oscar, pensaba en el tema de la comunión, bueno, todas las cosas que dijo Pastor, pero pensaba que, claro, esta pandemia nos limita tanto a esa comunión que yo creo que cada día se hace más necesaria. Y meditaba en los pasajes, que es ser sobrios, velar en oración, el tener este amor que cubre una multitud de pecados, y pensaba en la realidad que estamos viviendo, no tan solo a nivel país, sino que a nivel mundial. No sé si escucharon hay una noticia hace poquito, un pastor, ya sabe, Max Lucado, envió una carta pública pidiendo disculpas a una comunidad LGTB. No. Lo invitaron a predicar a una iglesia no sé dónde, y él habló acerca del tema del matrimonio o algo en contra de la homosexualidad. Y reclamaron, y él, por la presión, hizo una carta y pidió disculpas públicas. Y causó mucho revuelo porque fue como que aprobó, dijo que los homosexuales también son hijos de Dios. Entonces yo creo que, claro, todo lo que dice usted, pastor, es tan necesario hoy en día. A veces cuesta mantener la comunión, sobre todo nosotros que recién, como bien decía Oscar, recién nos estamos conociendo a través de una pantalla, pero resulta tan necesario, después cuando termine esto, de poder apoyarnos entre nosotros, porque yo creo que nuestras convicciones van a ser puestas a prueba, individualmente creo, y también a nivel de iglesia local. Sin ir más lejos, y para terminar, el presidente de la República, en su último discurso, bueno, todos saben lo que pasó, va a trabajar en el matrimonio igualitario. O sea, siendo que en su plan de gobierno había dicho otra cosa. Y lo que se viene, yo sé que podemos decir las cosas bíblicamente, sabemos que la Biblia dice que las cosas van a ir empeorando. Pero sí, eso no debe ser como algo que nos diga a nosotros como a quedarnos dormidos en eso, sino que más bien estar atentos y prepararnos. Porque yo creo que sí o sí nuestra fe, nuestras convicciones, lo que creemos, vamos a tener que de alguna manera defenderle, estar firme en eso. Y ahí va a ser cuando vamos a necesitar los unos de los otros, como iglesia, como hombres. Yo creo que se viene un tema bien complejo. Así que igual anhelo mucho compartir también con todos los hermanos y que podamos trabajar juntos para que podamos hacer crecer la iglesia en número y también en calidad y poder trabajar juntos para el Señor. Muy bien. Y bueno, quiero contarles de nuevo, hablamos la semana pasada que cuando terminamos, primero de Pedro, vamos a tener una formata un poco distinto. Vamos a pedir que todos los hermanos compartan algo de lo que están aprendiendo de la palabra de Dios, un tipo de devocional junto con su testimonio para poder conocerse mejor. Y probablemente voy a tener una pregunta que también tiene que ver con la predicación
el día domingo, para conversar, para tener más interacción uno con el otro, conociendo uno a otro en este medio que tenemos del Zoom por ahora, pero sí, queremos crecer en nuestro conocimiento, en nuestra comunión uno con el otro, y ese es a través de conversar más y comunicar de nosotros, de nuestra vida, y animar uno a otro con lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Igual, la palabra de Dios va a ser el enfoque, pero desde la vida personal de cada uno. Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene algo que quiere compartir? ¿Algún motivo de oración?